Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí una vez más a través de la Multimedia RS con un programa más, continuando con la segunda parte de nuestro tema que iniciamos. Comenzamos a hablar sobre el noviazgo. Estamos en el mes del amor, así que todo este mes vamos a estar compartiendo temas relacionados al amor, a la vida de pareja, al noviazgo, y hoy por eso continuamos con esta segunda etapa. Estábamos diciendo que necesitamos aprender a elegir bien. ¿Por qué? Porque formar pareja y establecer un hogar es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona. Entonces nuestro tema se denomina la ciencia de elegir bien, psicología y claves para un noviazgo exitoso. Sabemos que el noviazgo es la antesala de la convivencia, la antesala de conformar un hogar, un matrimonio. Entonces es súper importante y no hay que tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque en el noviazgo es donde se da la preparación y se sientan las bases de cómo va a ser justamente ese matrimonio, ese hogar, esa convivencia que queremos establecer con esa persona que elegimos, a esa persona que amamos. Entonces estuvimos hablando, ya me estoy apurando mucho. Tengo que saludarle a mi colega. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado Jesús Cardoso? ¿Cómo estás? Buenas tardes, licenciada Jaichi. Un saludo a toda la audiencia de Sanamente. Un gusto estar aquí. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, darnos la oportunidad de compartir con toda la audiencia y tocar este tema tan delicado que es el noviazgo, porque hay que recordar que todavía, y digo todavía porque puede cambiar, el noviazgo es una montaña rusa, bueno, la demografía también, la mayor parte de la población es joven, entonces no es un tema menor el noviazgo. Así mismo es. Jesús, ¿podrías compartir un poquitito, hacer una introducción de lo que estuvimos hablando en el programa pasado para, con esta introducción, adentrarnos a esta segunda parte? Y en el programa pasado hablamos sobre, primeramente, la diferencia de lo que es la etapa del enamoramiento y del amor maduro. Explicamos bien que en la parte del enamoramiento era una situación, un cóctel químico involuntario, que no necesariamente yo tengo capacidad de decisión, que tengo un sesgo por los químicos y hormonas que están dentro de mi organismo. Entonces yo tiendo a idealizar o fantasear más la relación y las personas. Y entonces a veces tengo muy sesgado mi capacidad de decisión, entonces no veo aquello que podría ser un obstáculo. Después, una vez que nosotros hablamos de eso, explicamos cada uno de ellos, donde mencionamos, por ejemplo, la característica del enamoramiento o la inmerencia, y decíamos que tiene pensamiento intrusivo, uno no puede dejar de pensar en la otra persona. Idealización, ignoramos las banderas rojas o las líneas rojas, como quieran ustedes traducirlo, que son aquellos no que sí hay que respetar de la otra persona. Y también hablábamos del miedo al rechazo. Y también hablábamos sobre la duración de este periodo de enamoramiento, que podía llegar de 18, tanto hasta 18 como hasta 3 años de duración. Luego hablamos del amor maduro. Ahí hablamos que era un amor ya más, una construcción más consciente, que el cóctel químico cambiaba y aparecía la oxitocina, que era una hormona de la que nos pasamos hablando, que se genera principalmente con el abrazo, por eso se le llama la hormona del abrazo y del vínculo. Y que también generaba una sensación de paz y confianza, porque en el amor maduro se construye la confianza y una sensación de seguridad y protección. Hablábamos también que está relacionado más a la compañía, el amor maduro, que yo construyo la duración de la compañía. Entonces tenía características como la aceptación de la realidad, veo al otro con sus defectos, los proyectos para ver la sostenibilidad de la relación, hay seguridad, porque se construyó lo que es la confianza, yo me comunico con un lenguaje más claro a la otra persona, no doy rodeos de lo que la otra persona tiene que saber. Si no me gusta, por decirlo así, el limón, no me gusta el limón, no es que le pongo una maja, no me gusta el limón, por favor, respeta eso. Y también empezamos lo del proyecto en común. Y en el proyecto en común hablamos mucho que es bueno tener que nos gusten las mismas cosas, pero es mejor ir hacia la misma meta. Así mismo. Y en este programa ya vamos a hablar un poco
También hablamos, Jesús, de las banderas rojas que tenemos que cuidar, ¿sí? ¿Qué decimos con banderas rojas, sí? Son indicadores conductuales de patología vincular. Una persona, en castellano, sería una persona que no sabe relacionarse, que no está preparada emocional ni sana emocionalmente como para establecer una relación de pareja. Entonces, ahí es donde se dan las situaciones de las famosas parejas tóxicas o el amor tóxico o el novio tóxico o la novia tóxica. Y brindamos los 3 primeros filtros que hay que tener en cuenta, que es el sociodemográfico, hablamos del filtro de valores y hablamos del filtro de necesidades. Así mismo Y es. dimos ejemplos también. A mí me gustaría ahora, ya que estábamos hablando de las banderas rojas al final del programa pasado, hacer algunas recomendaciones prácticas con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, evaluar la resolución de conflictos. ¿Qué significa eso? Si vos con tu novio o con tu novia, no tenés que mirar cuando él te está tratando, cuando todo está bien y cómo él te trata cuando todo está bien. Vos lo que tenés que mirar y estar atento es cómo él te trata cuando está enojado o está enojada. Sí, porque es el momento donde uno está El momento nervioso, de la verdad. el momento de la verdad. Cómo él reacciona cuando algo no le gusta. Entonces hay ¿Es gente... mesurado, es equilibrado o es desmesurado? Al punto donde te asusta, al punto donde te intimida o al punto en donde ya te agrede emocionalmente, verbalmente o físicamente. Mucho cuidado con eso. Porque tu prueba no sea tirarle sopa caliente encima. Elegí otro tipo de prueba, por favor. Sí, porque son momentos así donde hay algo que no te gusta. Te voy a dar un ejemplo. Dimos el ejemplo del helado. Yo di aquella vez que era que no te preguntó si quería, ya te llegó y ya compró por vos. Bueno, y cuando vos le dijiste que no, que vos no querías, ¿cómo él reaccionó ahí? Entonces ahí vos ya sabes cómo él reaccionaría cuando ocurre una situación donde no están de acuerdo, probablemente. Otro tema, por ejemplo, hablando de las banderas rojas, que son justamente estas conductas, estos indicadores conductuales de patología vincular. Hay personas con las que uno no se puede relacionar en el sentido que conocieron alguna vez algún novio o novia de tu amigo o tu amiga, donde ese novio o esa novia por todo se enojaba. Por todo, o sea, todo le enojaba. Entonces imagínate tener un novio así, una novia así que todo le enoja o todo le da celos. Ese es un indicador patológico donde vos tenés que abrir bien los ojos para parar bien las antenitas y estar súper atentos. Porque acordate lo que te decimos, se va a triplicar en la convivencia. Va a potenciarse, ese enojo, esos celos se va a aumentar, eso ya está demostrado, ya es así. Entonces, sabiendo esto, Jesús, ya en el noviazgo tengo que atender. Que si no puedo hacer un acuerdo con la otra persona, que es el cierre de evaluar la resolución de conflictos, si no podemos llegar a un acuerdo, o sea, no me cuesta llegar a que los dos digamos, bueno, esto vamos a hacer juntos. Tengo que pensar bien si quiero convivir con esa persona. Porque hoy día el noviazgo realmente es cuando todavía no llegamos a convivir bajo el mismo techo solo o en casa de un familiar. Esa convivencia ya es el fin del noviazgo. O sea que Jesús también puedo observar que hoy por hoy muchos se van a convivir sin conocerse y sin pasar por todos estos filtros. Entonces viven juntos 6 meses, viven juntos 1 año, después se separan. Y así van dándose y repitiéndose este tipo de situaciones. ¿Y por qué? Porque justamente no tuvieron en cuenta todos estos criterios de los que estamos hablando, que son sumamente importantes para tener éxito en el desarrollo de la construcción y el establecimiento de una pareja. Sí, y hay situaciones que realmente nos sorprenden, que me ha tocado a mí, por ejemplo, que le conoció y a los 15 días se fue a vivir en la casa. O sea, cosas así que vos te quedás y decís, wow, un paso tan importante, con tanta ligereza, automáticamente te tiene que llamar la atención que esa persona que lo hizo así, algo ahí hay que analizar, porque como ustedes nos escucharon, hay muchos factores que considerar, y los que tienen, todos los que como nosotros tienen su pareja, su relación de cierta cantidad de años, no es razonable con tanta ligereza tomar un tema tan serio como la convivencia. Sí, totalmente. Y también es observar el historial vincular de esa persona, ¿cierto? Y dice, no, ella estaba loca, no, ella, todas sus parejas todas son eran unas malos, locos, y dementes. Bueno, tenés que pensar que Ahí hay quizás algo. no sería él el Ahí problema. hay algo.
Y entonces decir, tratar de escarbar en... Yo no soy, la verdad que yo no soy muy amigo de que uno le diga al otro sobre las relaciones no fracasadas, porque yo soy más amigo de empezar de cero en cada relación, porque el otro no tiene por qué saber en qué te equivocaste, por eso uno se desarma antes de tiempo. Yo soy más de que si quieres hablar de esto, hacerlo ya cuando ya cruzaste y ya te casaste, por ejemplo. Porque si no, como le estás conociendo al otro, no sabes si es un manipulador. Entonces él ya está, o manipuladora, y ya va viendo tus defectos de antemano y ya ve cómo abordar. Por eso, hablando de convivencia, es tan importante esperar por lo menos 18 meses, 2 años antes de tomar la decisión de la convivencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya ese cóctel químico ya se asienta, desaparece, entonces a partir de ahí, entonces mucho más consciente, mucho más reflexivo puedes tomar decisiones y ya sos capaz de ver las falencias y las imperfecciones de la otra persona. Entonces, tomar una decisión consciente, ¿verdad? De dar ese paso de la convivencia que implica casarse para los que tienen el valor de establecer un matrimonio y otros no, que directamente van directamente a la convivencia. Pero antes de dar ese paso, es muy importante esperar este tiempo que no sea durante el tiempo de ese enamoramiento. Esperar 18 meses. Como mínimo. Y si vos ya estás en una etapa de actividad sexual ya activa, vamos a decirlo, toma los recaudos también. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver Jesús ampliando ya y continuando con el desarrollo de nuestro tema. Vamos a ver por qué fracasan las relaciones. Y vamos a hablar sobre los 4 jinetes del Apocalipsis que viene de un autor, un psicólogo que incluso tiene libros sobre esto, ¿verdad? Tiene una base científica, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis y por qué fracasan las relaciones. Y vamos a hablar del primero de los jinetes, que sería la crítica a Jesús. Sí, la crítica. La crítica, este es un término acuñado por el doctor John Gottman, que habló de esto en su libro Laboratorio en el Laboratorio del Amor, y ahí pudo él ver este punto que es la crítica. El concepto de crítica es que, a diferencia de una queja hay que diferenciar con crítica, que queja es sobre un punto específico, no me gusta esto. En cambio, algo específico, la crítica es un ataque al carácter. No me gusta el limón que me serviste, queja. No me gusta cómo vos me miras, crítica. La persona, y hablo sobre la personalidad del otro. No me gusta esto de vos sos así. El famoso vos sos así, vos sos asá. Bueno, yo tengo que agarrar eso. Bueno, ocurrió una situación, yo siempre tengo que reflexionar, la abordé mal, lo que me está diciendo la otra persona tiene un sentido lógico, tiene una base. Se está quejando porque quizá yo no le presenté como lo que tenía que presentarle. Ella es mi novia, le presenté como una amiga. Entonces, si me dice no me gusta cómo me presenta, es razonable, lo estoy haciendo mal. Ahora, si yo hago ese tipo todo el tiempo, la otra persona me está criticando cómo miro, cómo hablo, cómo me muevo. Bueno, primero tengo que observarme un rato y después ver, no estar exagerando ya con eso y decírselo. Y si continúa, ahí tomar ciertas decisiones. Entonces, es el concepto de crítica. A diferencia de la queja, que se refiere a una acción específica, la crítica es un ataque al carácter, a la personalidad o al ser del otro. Para ampliar un poquito más la clarificación, ¿verdad? Justamente George Gottman, que es un psicólogo estadounidense, profesor emérito de la Universidad de Washington, él se hizo famoso mundialmente por fundar el Laboratorio del Amor, ¿verdad? Como ya lo habías dicho, ¿verdad? Gottman no solamente escribió una teoría, sino que Jesús basó sus hallazgos en la observación científica de miles de parejas durante 40 años. Él utilizó cámaras, sensores de ritmo cardíaco y análisis de expresiones faciales para detectar estos patrones. O sea, con un respaldo tecnológico, para que sea más minucioso y detallado. Sí, y él acuñó de la metáfora de los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Que representan el fin del mundo en la Biblia, ¿verdad? Del libro Apocalipsis. ¿Para qué hizo esto? Para ilustrar los 4 estilos de comunicación que, si no se corrigen, representan el fin de una relación. Y el primero es, como decíamos, es la crítica. Y el primero de ellos es esto que estás diciendo, Jesús, la crítica. La crítica. Y otro de los accidentes sean estos comentarios que te dice, siempre sos así.
Siempre, nunca sabemos que no se tienen que usar porque Son términos absolutos. son absolutos y también son, ¿cómo era? Ahora mismo no me está viniendo el nombre. Claro, pero aparte de eso, si vos usas uno de estos términos, yo te puedo asegurar que si sos varón y usaste estos términos, ella siempre se va a recordar que vos se lo decís en lo largo de la relación. Son términos siempre y nunca también que no hay que utilizarlos con ligereza. En esta parte del enamoramiento, estamos diciendo, cuando hablábamos del punto que se refería a evaluar las resoluciones de conflicto, entonces si él utiliza esos términos, ya hay que hablar sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la crítica va a matar tu amor y va a matar tu relación. ¿Por qué? Porque la crítica es un ataque directo al carácter de la persona, A tu a la personalidad. personalidad. Entonces, es un ataque directo, daña, ¿sí? No construye, no construye. Entonces, como decía Jesús, usar ejemplos como siempre, nunca. La crítica desarma al otro porque le etiqueta bajo un defecto global, ¿sí? Claro, Que genera una postura defensiva inmediata. La otra persona se Claro, defiende. exacto. Supone que la persona realmente tiene una inclinación a ser exageradamente celoso. Te doy un ejemplo que te puede ocurrir. Y vos venías así con tu grupo de amigos, te tropezaste y sin querer le diste un beso al otro. Y lo ve tu novio que tiene esa tendencia a los celos, ¿verdad? Entonces, cada vez que y él llega junto a él y te dice, vos le das, sos cariñosa con ligereza con tus amigos. Entonces, si él toda la hora te está hablando sobre tu forma de expresar cariño con otras personas, ya te tiene que llamar la atención. Porque a veces lo que quieren hacer ciertas personas, y decíamos, es atacar tu personalidad porque es una forma de irte bajando en autoestima y poder manipularte. Entonces, lo primero que te tiene que ver es cómo él encara situaciones que no le gustan. A mí me gustaría ampliar con otros ejemplos también, además de lo que estás dando, Jesús. Por ejemplo, si te dice, sos un desconsiderado, siempre pensás solamente en vos. ¿Qué pasa? Ese es el error. ¿Y cuál es la falla ahí? Ahí estás atacando su identidad. Por eso la crítica es dañina. Ejemplo, nunca lavas los platos, sos un vago. ¿Cuál es ahí el error? Etiquetas negativamente a la persona. Otro ejemplo, qué mal te vestís. Parece que no tenés espejo. Ese es uno. Después de esta, que mal te vestís como, ¿verdad? Y ahí uno tiene que pensar, ¿por qué me habla así? Claro, entonces ahí la crítica es estética con juicio de valor personal. Entonces, Claro. la crítica es uno de los jinetes del apocalipsis que va a contribuir al fin de tu relación. Entonces, si es tu estilo de comunicación, entonces es momento de tomar una decisión y comenzar a trabajar si lo identificas en vos. Si lo identificas en tu pareja, entonces, si no hay cambios, si lo conversás y no hay cambios, entonces no es recomendable seguir avanzando en ese noviazgo porque eso se va a acrecentar. Recordá esto siempre. Si te critica... si te sentís criticada en tu noviazgo o criticado en tu noviazgo por tu pareja, en el matrimonio, en la convivencia se va a triplicar. Eso es lo que tenés que saber y tener clarísimo. Y cuando uno conversa, ser claro, no dar vuelta. Buscar lo concreto que me molestó y explicarlo. El segundo jinete del apocalipsis, que puede matar tu relación y hacer que llegue al fin, es el desprecio, Jesús. Y cuando hablamos de desprecio nos referimos a esa intención que tiene la persona de insultar y herir psicológicamente a la pareja desde una posición de superioridad moral. Este es uno de los jinetes más peligrosos que acaba con una relación. Se manifiesta a través de sarcasmo, ¿sí? Cuando la persona es sarcástica, tu pareja, tu novio, tu novia es sarcástico contigo, se manifiesta como cuando es cínica, con insultos y con un lenguaje corporal específico. O sea, por ejemplo, entornar los ojos, hacer esto, mira, sí, ese de hastío, de hartazgo, de rechazo, ¿verdad? Muecas de asco, tipo... bueno, entonces es un veneno porque indica que ya no le admiras a esa persona que tenés a tu lado. Ojo. Un ejemplo de sarcasmo. Sí. Ay, mira Al genio. al genio. No podés ni prender un televisor, te dice. Sí, sarcasmo, burla. O te dice superioridad intelectual. Ni te esfuerces, no tenés la capacidad para entender esto. Dios mío, ¿qué hace al lado de una persona que te dice eso, bro? Sí, que no tenés la capacidad, ¿verdad? Después que el de desprecio por la autoridad moral, ¿verdad? Tú me vas a hablar a mí de hasta qué hora llegar, por ejemplo. Vos me vas a hablar a mí de qué tengo que pensar. O que soy desordenado, por favor, no me hagas reír.
ejemplos, ¿verdad? Claro. Luego también otro de los jinetes sería la actitud defensiva, Jesús. El tercer jinete. En este caso, la respuesta común a la crítica. Entonces, en lugar de escuchar, la persona busca excusas o devuelve el ataque para evitar la responsabilidad. Funciona como un escudo que impide la resolución de conflictos. Se convierte en un contraatacar. O sea, me siento atacado, te contraataco. O también es jugar al rol de víctima para que el otro se sienta culpable. Claro, por ejemplo, llegué tarde porque el tráfico era un caos. Uh-huh. Tú también llegaste tarde el martes. Uh-huh. Eso sería el justificación y contraataque. Porque primero me justifico, el tráfico era así. Yo digo, pero vos también el martes tal cosa. Otro ejemplo sería, por ejemplo, bueno, perdón por no ser tan perfecta como vos. ¿Sí? Ahí el sarcasmo es defensivo y la persona se está victimizando. Otro ejemplo podría ser, si yo no lavé los platos fue porque vos no me lo recordaste. Entonces ahí, ¿qué pasa? La responsabilidad se está evadiendo. Aquí estamos hablando de una actitud defensiva. Claro, siempre hay que ver el tono. Acá es otro tema también para ver cómo es la otra parte. Pues yo puedo decir también en un tono, dice la gente, esta es la frase que dice, la broma es un 50% de verdad, ¿verdad? Pero por encima de eso también está cómo yo abordo. Porque también te puede realmente hacer tu pareja hacer una broma. ¿Por qué no lavaste los platos? Porque te dicen broma, porque te ves cansada, porque quiere bromear. Y claro, totalmente. Vos reaccionás mal. Claro. Entonces siempre tenemos que centrarnos en la cordura. Acá no es cada vez que te diga esta frase empaquetada, claro. esa frase empaquetada. Siempre el contexto es importante y claro. le da significado a una comunicación, como vos decís. Si vos venías así todo pícaro, ¿verdad? Y ves que tu pareja está tirado ahí en el sofá comiendo, viendo tele y le decís, ¿y por qué no lavaste los platos? Fulanito, fulanita, ¿verdad? Y se convierte en un juego donde hay picardía entre ambos, ¿verdad? Y te responde y te dice, ¿y porque soy vaguito, ¿verdad? Y aparte que tengo una esposa que me cuida y que me mima y me consiente dentro de un tono de juego. Claro, ese es otro contexto. Claro, pero que es bueno recordar porque a veces la gente escucha lo que decimos y lo toma así textualmente. No, hay que ver el contexto. ¿Verdad? Y el cuarto jinete sería la evasión. O el amurallamiento, Jesús. Sí, ¿qué ocurre cuando uno de los miembros de la pareja se retira de la interacción, levanta un muro y deja de responder? ¿Verdad? No es solo silencio, es una desconexión total. La persona evade el contacto visual y físico. Suele ocurrir cuando alguien está inundado emocionalmente. Así mismo es. Famoso decimos se abre. Sí. Se abrió de ella. Te aplica la indiferencia. Sí, el castigo de la indiferencia. Pero ahora cuando esto se repite de forma frecuente o esta es la forma de abordar los conflictos que pueda surgir en la pareja, ahí es donde es peligroso porque no es sostenible en el tiempo. Claro. Tarde o temprano esto va a desembocar en que la pareja termine y rompa. Esto es cuando hablamos de acá hay que tener principal cuidado porque esta evasión o amurallamiento se refiere a puntos como las banderas rojas. Cuando vos le dijiste, por ejemplo, sabes que a mí no me gusta que en público vos, no sé, me pongas la mano en el hombro. Te doy un ejemplo exagerado, ¿verdad? Y él lo sigue haciendo de la manera que a vos no te gusta. Y vos le dijiste, ya te dije. Y él, bueno, entonces terminamos. Y se abre. Vos no podés negociar lo que a vos no te gusta para mantener una relación. Aparte, una persona no es un objeto para que el otro a eso nos referimos. Entonces, si él usa este mecanismo de evadirte cuando vos le estás observando una violación a tu línea roja, es para pensarlo, porque por algo uno conversa las reglas. Y eso que está diciendo es muy importante, Jesús, que hay líneas rojas, o sea, hay líneas que vos tenés que establecer, que le tenés que comunicar al otro que no puede cruzar. Todos tenemos nuestro límite, nuestra línea roja. Este es mi límite, esta es mi línea roja. Esto no cruces, porque si esto cruzas, entonces ahí sí va a haber un quiebre. Ahí sí me voy a sentir ofendido, me voy a sentir denigrado, me voy a sentir que no se me está tratando con la dignidad y el respeto que yo merezco. Eso es importante, hablar las líneas rojas que ninguno de los dos debe cruzar. ¿Para qué? Para mantenernos dentro de un acuerdo sano, saludable y respetuoso entre nosotros. ¿Para qué? Para que la relación avance y se siga fortaleciendo, se siga cultivando, se siga floreciendo. Y si estás siguiendo nuestro programa, te estás dando cuenta que no es tan fácil salir de mi casa para ir a convivir.
Porque todo esto que vos nos escuchaste decía nosotros, si no lo conversaste, va a empezar a brotar dentro de tu situación de convivencia. Y ahí sí que hay veces que la gente sale de la casa peleada con la familia y no sabe si puede volver o no, por ejemplo, que decíamos en el capítulo anterior, y se queda como aislada de la familia. Por eso es irte a vivir con el otro a solas o en casa del suegro o la futura suegra, es para tomarlo con pinza y pensarlo 20 veces. Ya conversé lo Vicente, ya me quité todas las dudas, porque que si se dan cuenta, todo lo que nosotros hablamos parece una convivencia normal, que todos ya lo sabemos, no, ese todo ya lo sabemos lo que es peligroso. Por eso es lo que es bueno conversar y generar esa intimidad. Mientras más intimidad en el sentido de conocerse, vos construyas antes de irte a convivir, vas a poder tener más razón para decidir una vez convivido. Porque a veces la gente hace como esa prueba de convivencia, pero no definió todos estos puntos y no tiene una profundidad en la relación y se va y se encuentra con muchas situaciones que después agarra y termina la relación y un año después está arrepentido cuando se da cuenta que se apuró también de decidir. Por eso conversar y la calidad del tiempo de la conversación es importante. Entonces, para ir resumiendo, este cuarto jinete que le llamamos el amurallamiento o la evasión, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Dijimos que ocurre cuando uno de los miembros de la pareja se retira de la interacción y levanta un muro y deja de responder. Ejemplo, quedarse mirando el celular mientras la otra persona está llorando o está reclamando algo importante. ¿Qué es lo que acá se está dando? Indiferencia afectiva. No me importa cómo estás, ni tu estado emocional, ni cómo te sentís. ¿Sí? Ojo, cuidado con eso. Otro ejemplo, salir de la habitación y dar un portazo sin decir ningún tipo de palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Abandono del diálogo. Vos te estás retirando del diálogo y dentro del diálogo es donde se puede dar soluciones. Ahora, no está bien retirarse del diálogo si uno no se siente bien, como para continuar porque se da cuenta que no se va a poder controlar. Entonces, ahí lo que dices, mira, ahora mismo no estoy en condiciones de hablar y de conversar. Puedo salir a caminar un rato, me voy a ir a hacer algo, voy a despejarme y luego continuamos. Podemos retomar esta conversación un poco después porque ahora no estoy en condiciones de continuar. ¿Por qué? Porque probablemente ella se da cuenta que va a elevar el tono de voz, se siente con mucho enojo, mucha ira, siente que va a perder el control. Entonces, antes de perder el control, prefiere retirarse. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que de un portazo se manda a mudar sin decir nada. Totalmente grosero, sin razón, sin mediar, sin aclaración, o sea, golpea la puerta y se va. Sí. Y ahí vos también tenés que ver, por ejemplo, si fuera una conversación telefónica, vos le estás hablando y te corta. Es diferente que, mira, no podemos conversar, tú ya tienes que cortar porque no podemos seguir sosteniendo esta conversación. Así es. Así que discúlpame, pero te corto y te corta. Claro. Te corta directamente sin previo aviso. Porque ahí eso también habla de la educación que tiene la persona y los valores. Y también del valor que te da vos en la relación, porque si se está preocupando que está ofendido, que se siente ya indignado, pero que también te valora, te va a decir, mira, no podemos seguir conversando así, por eso te tengo que acordar, no estoy en condiciones, así como explicó la licenciada, pero vía telefónica y después te corta. Es diferente a que te cortó nomás porque no le gustó lo que le dijiste. Otro ejemplo de amurallamiento de evasión, que es el cuarto jinete que va a matar tu relación, de acuerdo a las investigaciones del laboratorio del amor, ¿sí? Sería responder con monosílabos, por ejemplo. El popular, ajá, sí. Sí, bueno, no está dialogando, no se está comunicando, en realidad está mirando en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí se levantó el muro de la comunicación. Ahí se levantó el muro de la comunicación y no hay una verdadera intención por parte de una de las personas de comunicarse. Me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas. Estamos hablando, Jesús, de los 4 jinetes del Apocalipsis en las relaciones, así le denominó el autor. Sí, así le denominó. En realidad en las relaciones, noviazgo y matrimonio, o sea, incluye todo, pero en este caso hablamos de cuáles son los 4 predictores de que una pareja va a romper. ¿Qué dicen las investigaciones? La precisión del 90%. Gottman, que es justamente el investigador que fundó el Laboratorio del Amor, que a lo largo de 40 años estuvo investigando, él descubrió que la presencia constante de uno de estos 4 jinetes que estuvimos compartiendo con ustedes, que era la crítica, después era el desprecio, era también la actitud defensiva y el amurallamiento, ¿sí? Él dice que la presencia de uno de estos 4 jinetes, en las discusiones, predice el divorcio
o la ruptura con un 90% de exactitud. ¿Qué significa eso? Que si vos identificaste uno de estos 4 jinetes en tu relación actual, mi amigo, mi amiga, pensá bien lo que vas a hacer, porque la estadística dice que el 90% rompe. Y el más letal de todos los jinetes es el desprecio. El desprecio es el mayor predictor de Cuando ruptura. Cuando yo detecto el desprecio, ya la relación ya va a pique. Sorprendentemente, las parejas, ¿verdad? Con altos niveles de desprecio sufren más enfermedades, gripes, resfríos, tienen el sistema inmunológico debilitado por el estrés permanente que van sufriendo. Y repasemos un poquitito cuál era el desprecio. Justamente es cuando vos ves que la otra persona tiene esa intención de insultar o herirte psicológicamente. Te quiere lastimar. Te quiere lastimar. Y te va a decir algo de una manera Se manifiesta con sarcasmo. Que te duela. Que te duela. Que te cale que te bien lastime. hondo. Y que posiblemente realmente sea algo que a tu autoestima la afecte con dolor. Por eso acá un punto importante es, que habíamos mencionado, es cuando yo le voy contando a la persona que es mi novio, intimidades mías, etapa de la profundización, qué cosas le cuento. Yo había mencionado que cada quien pues tiene su criterio. Mi criterio, por ejemplo, profesional, yo no considero que hay cosas que hay que conversar de entrada, sino que cuando la cosa va avanzando, de acuerdo a si corresponde o no. Le voy a decir Claro, algo. no abrirte así totalmente de par en par. Le conociste y a las 3 semanas, por decirlo así, a las 3 semanas de noviazgo, sabes que, o al día que le conociste, sabes que tuve un abuso. Esas son cosas que hay que manejarlas con cuidado, porque vos ni sabes cómo es el otro. Y generalmente, si es una persona con malas intenciones, se va a sentar a ver cómo podría... Voy a usar mucho manipulación, porque la mayoría de las rupturas en desprecio empezaron con un manipulador que le jugaba y por ahí intervino la familia también y pudo rescatarse, ¿verdad? A esa edad eso también es un desprecio, pero hay gente que te va a ver tu vulnerabilidad y va a tratar de gestionarte. Y cosas muy profundas como el abuso o las relaciones anteriores tienen un momento en el cual se podrían dar de acuerdo a si corresponde o no. Pero por eso yo tengo que gestionarme y las conversaciones ir dándolas primero con un filtro, como habíamos visto, que es ir viendo sobre él. Y estos temas más clave, si uno fue avanzando ya en una etapa de profundidad importante. Jesús, y a mí me gustaría acá, hablando de los jinetes, Sí. ejemplificar una historia sobre... Respecto a los jinetes, ¿verdad? En este caso, el muro que nadie vio venir. Roberto y Claudia nunca se gritaban. Roberto, para evitar peleas, cada vez que Claudia le hacía un reclamo, él se quedaba callado y miraba al suelo. Amorallamiento, el jinete, el amorallamiento. Claudia, por otro lado, frustrada por el silencio, empezaba a criticar. Recuérdense que la crítica es también uno de los jinetes que destruye la relación. Empezaba a criticar su hombría. Entonces Roberto no respondía. Entonces cuando Claudia hacía eso, Roberto lo que hacía era responder con una sonrisa sarcástica. ¿Qué es eso? Desprecio. Jinete de desprecio. Entonces un día simplemente ya no hubo más nada que decir. Ellos no fallaron en el amor, sino que fallaron porque los jinetes se instalaron en su relación y ellos no aprendieron a detectarlo ni a echarlos fuera de la relación. Entonces, identificar uno de estos 4 jinetes que estuvimos comentando y compartiendo con ustedes es el primer paso para reemplazar con algo, con un antídoto, para abordar de manera mejor. Vamos a ver otra historia, Ricardo. Realmente yo quisiera hacer una pausa y Sí. hablar un poco de algo que no hablamos. Hoy estamos hablando de noviazgo y no hablamos de la participación de los padres y de la familia. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en el noviazgo tenemos también que percatarnos cómo es la relación de nuestro futuro cónyuge con sus padres. Si yo veo que hay una relación muy mala con la madre, por ejemplo, que generalmente la madre, para la mayoría de las personas, todo lo que festejamos el Día de la Madre, vemos que la madre tiene una figura súper importante en la estructura del núcleo familiar. No es buena. Sí correspondería tomarse el tiempo al iniciar una relación de noviazgo de averiguar qué problemas hay dentro de la familia, porque una vez que nosotros hagamos la convivencia, esa es mi familia también, ¿verdad? Entonces es bueno ir viendo cómo es la relación de mi futuro, de mi pareja, mi novio, mi novia, con sus padres, ¿sí? Y cómo son sus padres, porque esa va a ser tu familia política.
No es algo que vas a poder cortar mañana porque madre y padre son eternamente tuyos. Entonces, ese puede ser un indicador también de qué tipo de persona está al lado mío. Cómo está constituida su familia. No es el único, sino que por eso estamos diciendo que es importante. Porque es dentro de lo que es una relación normal de una familia, dentro de la normalidad que conocemos, hay como en todo hogar, hay peleas, disgutos, etcétera. Ahora, ¿cómo le habla a su mamá? ¿Cómo le habla a su papá? ¿Cómo les trata cuando está enojado? ¿Cómo les trata cuando está alegre? ¿Les hace partícipe de sus cosas? ¿No le hace partícipe de sus cosas? ¿Por qué no lo hace? Claro, porque él ahí, esa persona te está mostrando cómo se vincula, cómo se relaciona, cómo son sus relaciones. Y Entonces, claro, vos, y la vos relación al más larga sí. en el tiempo es la familia. Entonces vos, al ver cómo se relaciona con su familia y cómo él o ella se comporta estando con la familia, ya te está mostrando cómo ella se va a relacionar contigo. Y Te está diciendo muchísimo. Claro, y la figura, en el caso que sea varón, si la figura maternal, que es mujer, obviamente, tiene el mayor peso en su vida, los estudios lo dicen, y le trata de X manera, ¿por qué a vos te trataría diferente? Uno de los criterios que yo particularmente, y aquí comparto con ustedes mi experiencia, uno de los criterios que yo particularmente tuve fue que cuando iba a establecer un noviazgo, yo le miré a la persona en el contexto de la universidad, le miré también a la persona en el contexto de su familia, visto cómo le trataba a sus hermanos, sus hermanas, a su mamá. A su mamá le trataba como una cajita, como en una cajita de cristal. Como era impresionante, y a mí me impactó muchísimo eso. Son criterios que tenemos que tener en cuenta. Porque el hombre, como le trata a su mamá, le va a tratar también a su esposa, a su pareja. Y a su hija. Y a su hija. Si a vos no te respeta con las manos, y lo digo con dolor, pensá cuando tengas hijas, o sea, porque uno realmente le conoce a las personas en las situaciones críticas, como decíamos, en cómo le trata a su madre, a sus hermanas, y hoy día está tan lastimada la figura del varón correcto, y el paraguayo es un hombre correcto, y si hay una minoría que no se comporta en forma correcta, no quiere decir que todos sean de esa manera. Pero acá, como decíamos, es importante ver cómo le trata a la madre, cómo resuelve, cómo en el caso del varón hacia la mamá, ¿verdad? En el caso de la hija, cómo le trata al papá. A mí con dolor me ha tocado escuchar personas que han venido junto a mí y me han mencionado, por ejemplo, cómo la mamá se burla del papá y las hijas se burlan del papá, ¿verdad? En actos familiares, ¿verdad? Entonces, mira, si tu novia así está haciendo por su papá, ¿cómo te va a tratar a vos cuando vos seas que estés haciendo el asado? Va a ser de la misma manera. ¿Se entiende? No tengas duda de eso. Entonces es muy importante verle a esa persona que te guste, con quien vos querés iniciar un noviazgo, verle, o ya estás en un noviazgo con esa persona, verle en diferentes contextos cómo se comporta. Y estando contigo y estando sin vos también es importante saber cómo se comporta. Porque muchas veces también pasa que estando frente a vos es de una manera y cuando no estás se va todito, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo en las fiestas o en los grupos de amigos. Todo eso hay que tener en cuenta y considerarlo. Me gustaría ahora, Jesús, que podamos hablar de los factores que generan y son predictores de la ruptura, ¿sí? Según investigación estamos hablando, y uno de ellos es justamente las expectativas poco realistas. Jesús es uno de los factores que generalmente desemboca en ruptura de la pareja. ¿Por qué? Por el mito del amor romántico. ¿Por qué? Porque creer que la pareja debe satisfacer, por ejemplo, todas nuestras necesidades. Mejor amigo, mejor amante, socio, terapeuta. Todo. Vos sabés es que todo. Este es un punto muy interesante, porque justo cuando yo mencionaba en el programa anterior sobre de hablar con nuestras abuelas, abuelos, por ahí está tu bisabuela, le preguntas, ¿cómo te casaste? Yo había dicho que se iban a llevar la sorpresa mucho, que los padres escogieron a varios de nuestros antecesores. Los padres le elegían, y me tocó el caso, por ejemplo, de mi tía abuela, que ni le conocía hasta el día de casamiento, ¿verdad? Entonces vos decís, pero ¿cómo era así? Y eso también es por la confianza que el hijo le tenía a los padres, ¿verdad? Por un lado, y el respeto, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, que todavía no están en esta cultura del amor romántico con películas por todas partes, como crecimos nosotros, que hay... Eran otros tiempos, otro contexto también, como decía, ya no había la tecnología y todas las películas. Y otra estructura de formación en la casa. Entonces, totalmente. ¿qué pasaba? Esta expectativa poco realista ocurre más ahora que tenemos, hasta en los dibujitos todo es magia, todo es mágico, en 2 segundos se soluciona. El amor romántico también espera del amor todo.
exagerado. Por ejemplo, sobredimensionado. sí, y nosotros solemos escuchar relatos de parejas que vienen muchas veces con nosotros y le escuchamos así, ¿verdad? Y decimos, wow, tiene una expectativa irrealista esta persona de lo que tiene que ser una pareja. Y vos le La preguntás, hiperexigencia, sí, y vos le preguntás, ¿cómo crees que sea? Y te dice, no, quiero que sea alto, fuerte, deportista, inteligente, con un gran salario, grandes estudios, y no hay todo eso a veces en una persona, sin defecto, ¿verdad? así mismo es. ¿Cuál es la causa del fallo acá? La hiperexigencia. La hiperexigencia, que es cuando la persona es poco realista, ¿verdad? Y espera que vos sea casi un Dios y su Dios. Entonces, ahí, por ejemplo, esa hiperexigencia, ¿qué es lo que hace? Agota al otro y genera una sensación constante de decepción. Entonces, este es un gran predictor de que la relación va a terminar. Vamos a ver algunos ejemplos. Esperar que la pareja sepa qué nos pasa sin decir nada. Queremos que adivine. No existe el adivino, no podemos, no existe ese, no, si me conociera bien debería saber y darse cuenta. No existe, eso no es realista, es utópico, es fantasioso, poner los pies sobre la tierra. Si te pasa algo y querés que el otro se dé cuenta y te consuele o te apoye, contale lo que te pasa. Nadie tiene un pensamiento mágico. Entonces acá lo que falta es una comunicación clara. ¿Sí? No, deja de fantasear con que el otro tiene que adivinar lo que te pasa. Otro ejemplo, dejar de salir con los amigos para estar 24/7 con la pareja. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el error es la fusión de identidad. Como vos decías, vos sos vos y yo soy yo. Y Claro. vos tenés tu identidad y tu autonomía. Yo tengo mi identidad, mi Claro, autonomía. dentro de un contexto, porque Sí. si estamos hablando del noviazgo, vamos a empezar bien. Estamos día 1 de relación de noviazgo. Ya le hablaste a la otra persona, ya le encaraste, ya le dijiste yo quiero construir contigo una relación y quiero dar un paso más. Entonces, ¿ahí qué haces? Bueno, las salidas. Se conversa y se pone regla a la salida. Va a ser de día, va a ser de tarde. Le presentas tus amigos con quienes salís. No es que el otro está ciega y no le conoce a nadie. Vas metiéndole. Y de ahí venimos a esto que es el 24/7 que hablamos. Si él realmente te está asfixiando, ¿verdad? Claro, eso se va a potenciar en el matrimonio, eso Y nomás tenés que en la pensar convivencia. también que algo en él hay que ayudarle a que vea, que no es normal que él te llame por teléfono y te diga, elijo el yogur de durazno o el de frutilla. O sea, él también tiene O que tener quiera estar cierta 24/7 autonomía. contigo, ¿verdad? O sea, Claro. porque todos tenemos diferentes dimensiones por cultivar. La académica, la laboral, la profesional, la social. Todos tenemos una persona que se pone novio o una persona que se pone novio no tiene que cortar con todas sus amigas, por ejemplo, y que solamente su novio ya sea su amigo. No, eso está mal. Otro ejemplo de esto sería romper porque ya no siento mariposa en el estómago. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál es la falla? Confundir el fin de la etapa química con el inicio del amor maduro, ¿sí? Entonces, El famoso ya no es lo mismo que hace 2 meses. el principal Hace un factor, año no era así. el principal factor, Jesús, acá, uno de los factores principales para que haya ruptura o por qué se dan las rupturas es la falla, es las expectativas poco realistas, pero también están las incompatibilidades de los estilos de apego. Quiero que estábamos hablando de ese momento. Sí, entonces si una persona que tiene un apego ansioso necesita cercanía constante y la otra persona tiene un apego evitativo, necesita distancia ante el conflicto, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se crea un ciclo de persecución-huida que termina en agotamiento emocional y me río porque yo ya esta historia ya la escuché, ¿verdad? Donde cuando hay enojo, un miembro de la pareja necesita desesperadamente estar cerca del otro, hablar, sacar los problemas sobre la mesa y el otro necesita espacio y tiempo y distancia. Entonces se convierte en un ciclo de persecución-huida, realmente. Ejemplo, uno llama 20 veces al otro, uno le llama 20 veces a su pareja y el otro le apaga el celular. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Está mal. Hay una incompatibilidad de apego, ¿verdad? El otro necesita estar permanentemente en contacto y saber qué, cuándo, dónde, cómo, y el otro necesita espacio. Otro ejemplo, uno quiere planear el futuro a los 3 meses y el otro evita hablar del tema. Son ritmos asimétricos, son ritmos diferentes y necesitamos consensuar y llegar a un acuerdo, ¿sí? Donde ambas partes ceden en todo caso. Si no se puede dar ese acuerdo en simples cosas, entonces es cuestión de analizar y evaluar si conviene continuar en esa relación. Ejemplo, interpretar la necesidad de espacio del otro como una señal de desamor. Vos no podés
esperar que el otro sea 100% a tu gusto y paladar. El otro es un otro, un legítimo otro, con sus necesidades, sus intereses, sus gustos, que elige compartir su vida contigo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a ver un poco la historia de Luis, el peso de las expectativas. Antes de entrar en la historia de Luis, acá hay que hablar que uno también tiene que poder, con fortaleza, si se dan cuenta, acá es de vivir reflexivamente cada momento para diferenciar lo que puede ser un obstáculo de algo que en la etapa de duración de mi noviazgo, no sé si estamos en el primer mes, segundo mes, tercer mes, entra todavía que puede darse. Entonces siempre le doy ese espacio, eso quiero recordar, ese espacio al otro y se lo comunico de lo que no me está gustando y le doy un tiempo para que él lo corrija. Acá cuando vos no tomas acciones, no hay buena comunicación, es que se va avanzando. Así mismo es. Entonces, nos quedamos en la historia de Luis, ¿verdad? Luis creció viendo películas donde la pareja lo era todo. Cuando se puso de novio con Marta, esperaba que ella fuera su fuente de felicidad total. Si Marta estaba cansada o quería tiempo a solas, Luis se sentía traicionado. Marta se sintió asfixiada por la hiperexigencia de Luis. El noviazgo falló porque Luis no buscaba una pareja, buscaba un ideal imposible, inalcanzable y que no existe. Entonces, expectativas irreales son facturas que tu pareja no puede pagar. Y me gustaría ya para ir cerrando, hablar un poco más de dónde estuvo el error. En la mayoría de los casos analizados al menos por la psicología, la relación no falla por falta de amor, sino por falta en la reparación, no saber pedir perdón en forma efectiva tras una pelea, erosión del mapa del amor, dejar de conocer al otro, conocer sus sueños, sus miedos, sus gustos, sus intereses, sus anhelos, pensando y asumiendo que ya lo sabemos todo de esa persona. Ya das por sentado que ya le conquistaste y ya no te preocupas en seguir cultivando y alimentando la llama del amor, ¿sí? Y también por la incapacidad de influencia. No permitir que la pareja influya en nuestras decisiones, ¿sí? Es no darle su lugar y su espacio. Quiero ir a una conclusión ya, ¿verdad? El amor como decisión. Sí, el amor como decisión. La evidencia científica nos permite concluir que el amor por sí solo no es suficiente para sostener una relación de éxito, Jesús. La diferencia entre las parejas que fracasan y las que prosperan no es la ausencia de problemas, sino más bien la presencia de habilidades específicas. ¿Qué habilidades? Habilidades de reparación. El éxito de un noviazgo depende más de la rapidez y de la efectividad con la que la pareja se reconcilia y repara el daño tras una discusión, ¿sí? En una pelea. Yo lo que quería aportar nada más es que todas las personas que nos están escuchando no dejen que el periodo de noviazgo anterior a la convivencia dure más de 3 años. No vayan a estar haciendo una relación sin llegar a la convivencia de 5 años, porque cada año de vida es un año que no regresa y hay que manejar los tiempos de la edad de cada persona. Así es. Muy, muy acertado lo que estás mencionando. Nos quedamos en las habilidades específicas. La inteligencia vincular, elegir bien implica entender que la pareja no es una extensión de uno mismo, ¿sí? Sino es un otro. Sí, es un otro. Es una entidad separada con su propia historia y su propio apego. El error fundamental suele ser intentar arreglar al otro en lugar de gestionar las dinámicas entre ambos. Claro, yo no le reparo, yo no le cambio, yo comparto y él decide qué va a hacer. O consensúo en todo caso y negocio, ¿verdad? Actualización del mapa del amor. Las relaciones exitosas son aquellas donde ambos mantienen la curiosidad por el otro, aceptando que las personas cambian con el tiempo y que el conocimiento mutuo debe actualizarse constantemente. Entonces, hemos pasado, ¿verdad?, mucho tiempo analizando estas teorías, filtros, ¿verdad?, desmenuzando la química de nuestro cerebro, los errores en la comunicación que se dan dentro del noviazgo, pero al apagar las luces, Jesús, en este salón, queremos que se lleven algo que no está en los libros y que es la certeza de que amar bien es un acto de valentía. Es un acto de valentía y un acto de decisión.
Así Te mismo es. invitamos a ser valiente, formalizar si tenés que formalizar algo, ser valiente, saber decir, bueno, esto termina acá si tiene que terminar, y valorarte, ponerte un valor real, válido, y que ese precio la otra persona esté contento de pagarlo. Sí, elegir pareja no es encontrar a alguien que encaje perfectamente en nuestro rompecabezas, porque las personas no somos piezas de madera, somos seres vivos que cambian, ¿verdad? Que sanan y que a veces se rompen también. La verdadera ciencia justamente está en encontrar no está en encontrar a la persona perfecta, sino en aprender a mirar con honestidad quiénes somos y qué estamos dispuestos a ofrecer. Recordar que el amor maduro es aquel que nunca no es aquel que nunca tiene problemas, sino aquel que se ha construido y logramos construir un refugio lo suficientemente sólido como para atravesar las diferentes circunstancias que vamos a vivir en la vida. No busquemos a alguien que nos complete, busquemos a alguien que, siendo otra persona completa, elija caminar a nuestro lado para construir un mundo juntos. Sí, con sueños compartidos. No tengan miedo a las cicatrices también del pasado, le recomendamos a nuestra audiencia. Usen lo aprendido como un escudo para no volver a caer en lo mismo, ¿sí? Entonces, que sea como una brújula que les sirva y les guíe. Que para el final del día, entonces, después de las estadísticas y las investigaciones, ¿verdad? Quede la decisión diaria de cuidar el corazón propio y también de la otra persona. Entonces, vayan, elijan con inteligencia, pero sobre todo amen con conciencia y también con responsabilidad. El éxito en el amor no es un golpe de suerte, queridos oyentes, sino es el arte de cultivar día tras día un lugar donde ambas personas, ambos componentes de la pareja puedan florecer. Entonces, nos despedimos. Nos vemos con otro tema más sobre el mes del amor. Chao, chao.